en su lugar, amado hermano. Si tiene su Biblia, amado hermano, la vamos a abrir. En el libro de Mateo, capítulo 6, verso 6. Mateo 6, verso 6. Aquí, amado hermano, el Señor Jesús nos estaba enseñando a orar. Y nos dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Amén. Quiero compartirle, amado hermano, en esta noche acerca del lugar secreto. Amén. Aquí el Señor Jesús estaba enseñando a orar. Y les decía aquí, la recomendación que les decía era que entre a su habitación y cierre la puerta. Y ahí dice: ora en secreto. Quiere decir, amado hermano, que esta invitación es solamente para dos: para la persona y para Dios. Un lugar secreto es un lugar, y el lugar secreto, amado hermano, no es un lugar lejano. Aquí estamos en la iglesia, gloria a Dios. Estamos unidos, adorando, alabando al Señor en unidad. Pero aquí, amado hermano, no es el lugar secreto, porque el lugar secreto es solo para dos. Y el lugar secreto, amado hermano, es fácil. Ese está en su casa, está en su habitación, ahí donde usted descansa. Y ahí el Señor dice: entra allí y cierra la puerta. Y habla con tu Padre que está en el cielo, porque Él te está escuchando. Ese es el lugar secreto, amado hermano. Como dice esta canción, Jesús ya nos abrió la puerta para que todos podamos entrar en ese lugar. El llamado es para todos, porque Dios es el más interesado de que todos entremos en ese lugar secreto, en esas cámaras de amor, donde el Señor quiere atraernos, donde el Señor quiere hablarnos, quiere enseñarnos, quiere limpiarnos, quiere instruirnos. El llamado, amado hermano, es para todos. Como en la mañana la pastora nos compartía, para todos. El llamado es para todos y no le cuesta nada, amado hermano. Es totalmente gratis. El llamado es para todos. Y sabe, amado hermano, en mi caminar con Cristo, no sé si son 14 o 15, en todos los años que yo he caminado con Cristo, sabe, yo he descubierto algo. Yo he descubierto que todos los problemas, que todo, y todos los problemas, la solución a todos mis problemas, yo he descubierto que la respuesta está en el lugar secreto. Amén. No hay otro lugar, no hay una persona, no hay un gobierno, no hay nadie que pueda resolver. Y yo en mi caminar con Cristo, en mi experiencia, yo le puedo decir que todo eso, todos mis problemas, todas las cosas que me han pasado, toda la respuesta yo lo he encontrado en el lugar secreto. Entrando en mi habitación, cerrando la puerta, doblando mis rodillas, hablando con Él. Y en la Biblia, amado hermano, nosotros encontramos ejemplos de hombres y mujeres que fueron hombres y mujeres de lo secreto. Y déjeme decirle, amado hermano, que en este tiempo Dios está necesitando gente de lo secreto, no gente común. No gente que un día está, otro día no está. No gente que un día ora, otro día no ora. Dios en este tiempo está requiriendo, está llamando a gente de lo secreto. Gente que esté dispuesta, como hablábamos en la mañana, a morir por ir a ese lugar secreto y escuchar lo que Dios quiere hablar a mi vida primero y a la gente. Y en la Biblia nosotros encontramos hombres y mujeres que estuvieron en ese lugar. Y quiero hablarle por un momento del ejemplo de Moisés. ¿Quién era Moisés? Moisés fue un hombre que Dios llamó. Dios lo llama, él dice que tiene un encuentro con una zarza, un arbolito ahí que se estaba quemando. Entonces él tiene curiosidad y dice: voy a ver qué es esto.
Y cuando él se acerca, Dios le empieza a hablar. Y Dios le hace un llamado. Y ahí empieza esa relación con Dios. Ahí empieza ese caminar con Dios. Y ahí, pero sabe, Moisés no se conformó solamente con ese encuentro que tuvo con Dios. Moisés, al ser impactado por ese encuentro que tuvo con Dios, Moisés tuvo hambre de más. Tuvo hambre de más y siguió buscando y siguió buscando. Y él era un hombre tanto de lo secreto que cuando Dios le decía, Moisés, sube al monte, a él no le importaba que no tuviera unas buenas sandalias. A él no le importaban las piedras, no le importaba el calor, no le importaba el frío, los animales que quizá hubiera podido encontrarse en el camino. Si Dios le llamaba al monte, Moisés subía al monte. Si Dios le decía, ven al templo, él iba al templo, no importaba la hora, porque era un hombre que le gustaba estar en lo secreto con Dios. Y sabe, Moisés encontró en el lugar secreto la solución para una nación que estaba en esclavitud. Un pueblo estaba clamando y estaba diciendo, Señor, el pueblo de Israel estaba clamando y decía, Señor, 400 años hemos estado en esclavitud, envíanos un Salvador. Y Moisés en el lugar secreto, cuando tiene ese encuentro con Dios, encuentra la solución. Y Dios le envía y le dice, anda y libera a mi pueblo, te vas y le dices a Faraón que deje ir a mi pueblo. Y esa tarea no era fácil, amado hermano, pero Moisés lo logró, pero manteniéndose en el lugar secreto. Nosotros corremos un gran peligro, amado hermano, cuando nos salimos de ese lugar, peor cuando ni siquiera entramos. Corremos un gran peligro cuando nosotros estamos en ese lugar, pero nos salimos por alguna distracción, por alguna cosa que nos pasó. Pero Moisés no fue así. No fue un pueblo fácil, era un pueblo rebelde, era un pueblo que no estaba conforme, que una y otra vez murmuraba en contra de Moisés, en contra de Dios. No fue fácil, pero Moisés lo logró manteniéndose en el lugar secreto. Y Dios lo manda con prodigios, con señales, logra sacar de la esclavitud a una nación, amado hermano. Si usted se determina a ser un hombre, una mujer de lo secreto, Dios le puede usar para dar libertad a una nación. Dios le puede usar para dar libertad a una persona. Porque ahí en el lugar secreto Dios lo va a fortalecer, Dios lo va a equipar, Dios le va a revelar cosas. Nosotros estamos viendo, y hago énfasis en esto, porque nosotros tenemos una responsabilidad. Cayambe es nuestra responsabilidad. Esta ciudad es nuestra responsabilidad. Nosotros que ya hemos sido sacados de las tinieblas a la luz admirable de Cristo, tenemos la responsabilidad de dar de gracia lo que recibimos de gracia. Y tenemos la responsabilidad de dar libertad a esta ciudad, a esta nación. Por más difícil que usted lo vea, por más difícil que veamos la situación, porque la gente prefiere correr al mal antes que al bien. Pero si somos hombres y mujeres de lo secreto, amado hermano, sí lo vamos a lograr. Podemos traer libertad a una ciudad que está cautiva de la idolatría, a una ciudad que está cautiva del alcoholismo, a una ciudad que está cautiva. A mí me mostraba el Señor los principados que estaban sobre esta ciudad. Principados de brujería, de hechicería, de ocultismo, de falsas doctrinas que mantienen engañada a la gente. Y el Señor me mostraba que aunque con miedo nosotros reprendíamos, los demonios empezaban a incomodarse. Pero cuando nos distrajimos por un momento, el enemigo envió distracción. Nosotros dejamos de orar, dejamos de reprender, dejamos de clamar, nos salimos de lo secreto porque nos dejamos seducir por las distracciones que el diablo nos envió. Estos principados empezaron a meter refuerzos y la gente corría detrás de eso. Dios está necesitando, amado hermano, ahora. Amén. Que alguien se determine y diga, yo voy a ser un hombre, una mujer de lo secreto. Y no voy a permitir que las distracciones vengan a sacarme de ese lugar. Yo le pregunto, los que han estado en el lugar secreto, ¿cuántas veces se han dejado sacar de ahí? ¿Cuántas veces el diablo vino a tentarte, a seducirte y te saliste de ahí? Y te fuiste a buscar aguas
en cisternas rotas que no retenían agua. Y dejaste a la fuente de vida que es Dios. ¿Cuántas veces el enemigo ha hecho eso contigo? Pero hoy en día el Señor está demandando gente que se determine a eso. Y como Moisés podamos ser libertadores de una ciudad que está clamando por libertad. Porque si la gente corre detrás de eso es porque tiene sed, porque su alma está muriendo de sed. Pero como no saben dónde ir a saciar, por eso corren tras de los ídolos, por eso corren tras del alcohol. Porque su alma está clamando, pero como no hay un hombre, una mujer de lo secreto que diga, Dios me dijo esto y tu necesidad es esto, la gente sigue corriendo detrás de los ídolos. Porque no ha habido uno que se determine y diga, yo voy a ser un hombre, una mujer de lo secreto y me voy a meter en la cámara para que Dios me use, para que mi boca sea como la boca de Dios. Moisés se determinó y logró traer libertad con la ayuda de Dios a una nación. Logró encaminarlos para que ellos estuvieran ahí, para poder tomar la promesa que Dios les había dado. El otro hombre del cual le quiero hablar, amado hermano, es David. Nosotros conocemos la historia del rey David. David fue un hombre de lo secreto. David fue un hombre que le gustaba adorar, que le gustaba alabar al Señor. Para él no era carga congregarse. David era un hombre que organizó los cultos. Él organizaba los cultos, los servicios y todo el día eso tenía que estar ahí. No era un hombre que le hacía pesado orar. Era un hombre que le gustaba estar en la presencia del Señor. Pero ¿qué pasa con David? David tuvo sus errores. Nosotros sabemos los pecados que David cometió. Nosotros conocemos los pecados que David cometió. Vio una mujer que no debió. Por eso, hombres, tengan mucho cuidado de andar viendo lo que no es. Vio una mujer que no debió. La codició, la tomó, la embarazó. Esta mujer era casada. Como no sabía cómo zafarse, ¿qué pasó? Mandó a matar al marido. Y así se fue metiendo de un pecado a otro, de una mentira a otra. Y lastimosamente David cae en este pecado. Pero sabe que ni aún con eso David se salió de lo secreto. David en el lugar secreto encontró la solución para su pecado. Porque lo peor que nosotros podemos hacer, amado hermano, cuando pecamos es apartarnos de la presencia del Señor. Cuando usted peca, y no le digo que vaya a estar pecando, mientras más santos mejor. Pero cuando una persona peca, alguien dijo algo muy cierto, lo peor y lo que más le duele a Dios no es que peques, sino que te apartes de Él. Porque si tú te apartas de Dios, ahí sí vas a estar sin esperanza. Pero si con todos tus errores y tus tropiezos y tus caídas vas como David y clamas, te aferras, doblas rodillas en el lugar secreto y le dices, Señor, ayúdame. David, cuando fue confrontado por el pecado, por el profeta, y le dijo, tú has hecho esto, David, sus ojos fueron como abiertos porque él no se daba cuenta del mal que había hecho. Entonces sus ojos son como abiertos y dice, sí, yo he hecho mal, he obrado mal. Pero David no se fue por ahí a seguir pecando, dijo, ya pequé, ni modo. David fue a lo secreto y fue a clamar, fue arrepentido, fue a decirle, Señor, yo he fallado, Señor, lávame, límpiame, no quites de mí tu Santo Espíritu, porque David sabía que moría fuera de la presencia del Señor. Y allí en el lugar secreto él encontró la solución para su pecado. David es un hombre reconocido como que Dios mismo dijo de él que es un hombre conforme a su corazón. Pero si usted ve, la vida de David no fue un hombre perfecto. Él no solo cometió esos errores, cometió otros errores. Pero ¿qué hace de David? Que Dios hubiera dicho de él que era un hombre conforme a su corazón. Que él, aunque tenía sus pecados, sus errores, no se apartaba de Dios. Y le decía, y él sabía, él creía que el único que le podía cambiar era Dios. Por eso él dice, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí.
porque David sabía lo que era estar en la presencia de Dios. Él sabía que por más grandes que fueran sus errores, no iban a ser más grandes que la gloria de Dios que lo podía transformar. Por eso, por más grande, amado hermano, que sea el pecado que usted tiene, no se salga del lugar secreto. Al contrario, doble ahí más rodillas, clame a Dios. Clame a Dios y dígale: Señor, yo quiero dejar este pecado. Yo quiero dejar esto, Señor, ayúdame. Y déjeme decirle algo, amado hermano. A veces para nosotros es difícil dejar ciertas cosas. Yo lo entiendo. Es difícil dejar ciertas cosas. Y a veces nosotros caemos en debilidades que no quisiéramos. Por eso Pablo decía: pero ¿por qué lo que quiero hacer no hago? Y termino haciendo lo que no quiero. Porque venimos de una naturaleza caída. Y a veces nosotros cometemos cosas que no queremos y a veces no queremos, no podemos salir. Pero por eso yo le digo, la respuesta está en el lugar secreto. La respuesta a su pecado, a su debilidad, está en el lugar secreto. Y cuando usted clama y le dice: Señor, yo no quiero hacer esto, ayúdame, yo tengo que salir de esto, en algún momento Dios le va a responder. Y así tenga que quebrarlo, hermano, porque pasa. Así tenga que quebrarlo y así le duele a usted, Dios lo saca porque lo saca. Dios no lo va a dejar hundido en el pecado mientras usted se mantenga en el lugar secreto. Y te va a doler, te va a quebrar, te va a volver a hacer, pero de que te saca, yo lo puedo decir. Porque yo sé que Dios responde. Y David encontró ahí la solución para todos los errores que él tenía, en el lugar secreto. Así que si usted tiene errores, vaya al lugar secreto, no se aparte. El otro ejemplo que le quiero hablar, amado hermano, Jeremías. Los profetas de los cuales nos hablan en la Biblia, ¿qué pasa con los profetas? Ellos eran hombres de lo secreto. Eran hombres que iban a buscar a Dios en lo secreto todos los días. Vuelvo y repito, esto de lo secreto no es solo una vez a la semana, no es cada que me acuerdo. El estar en lo secreto es todos los días. Todos los días. Y Jeremías, este profeta que Dios levanta, Dios le había mandado como un mensaje muy fuerte al pueblo de Israel. Por lo menos a los otros profetas Dios les había dicho: vayan y digan que si se arrepienten yo los salvo. Pero a Jeremías le dijo: anda y diles que el castigo se viene porque se viene, porque no han querido arrepentirse. Y el mensaje que Jeremías traía era muy fuerte para ellos. Y por esta razón ellos no le escuchaban, no le prestaban oído. Y encima de todo se levantaron falsos profetas a decir que Dios sí los iba a librar, que el castigo no iba a venir. Y Jeremías se enfrentó con esto y fue tan duro para él. Y muchos dicen de Jeremías que Jeremías fue el único profeta que no tuvo éxito en su ministerio. ¿Por qué? Porque la gente no quiso hacerle caso. Y aun cuando les dijo: no se muevan de allí, no le hicieron caso y se fueron para otro lado. Pero el castigo hasta allá les llegó. Y Jeremías, con todo y todo, no se salió del lugar secreto. Y por todas estas cosas Jeremías cae como en un desánimo, en una tristeza, en una depresión. Y le empieza a decir: Señor, yo no voy a hablar más de ti. Pero si se da cuenta que aún estaba en el lugar secreto, porque estaba hablando con Dios. Y Jeremías, con todo y su dolor y con toda la depresión y la tristeza y el desánimo que sentía, no se salió de lo secreto. Y un día tuvo que decir: Señor, yo no quiero hablar más de ti, pero tú has sido más fuerte que yo. Y decía: y hay un fuego dentro de mí. Hay una canción que cuando yo estaba en la escuela, porque yo crecí en una escuela de monjitas, a los que ya saben, las monjitas carmelitas, que yo las bendigo porque yo aprendí mucho de Jesús. Yo desde niña me empecé a enamorar de Jesús porque yo aprendí allí de Él. Y había una canción que cantaba, yo no la entendí en ese tiempo, pero ya ahora viniendo acá, y decía: tengo que hablar, tengo que gritar
Ay de mí si no lo hago. ¿Cómo no hablar de ti? ¿Cómo escapar si tu voz me quema dentro? Y eso es lo que Jeremías sentía en ese momento, porque no se salió de lo secreto. Y él decía, aunque no quiero, pero el fuego, tú eres más fuerte que yo. Por eso, amado hermano, usted no se salga de lo secreto. Yo sé que hay cosas que son difíciles, pero es ahí cuando tenemos que clamar y decirle, Señor, sé más fuerte que yo. Sé más fuerte que mi debilidad, sé más fuerte que mi pecado, sé más fuerte que el desánimo. Y Jeremías, al mantenerse en el lugar secreto, sigue. Y se dice que aunque no tuvo éxito en su ministerio, él logró terminar con lo que Dios le había mandado hacer. Entonces, amado hermano, yo a veces les recomiendo a las personas y les digo, con desánimo y sin desánimo, con tristeza o sin tristeza, enojado o no enojado, pero no se aparte de Dios. No se aparte de Dios. Vemos la historia de Job. Job fue un hombre al cual se le fue quitado todo. Y Job sí estaba enojado con Dios. Por momentos él reaccionaba y decía, no, yo sé que mi Redentor vive, me va a levantar aún del polvo, yo lo voy a ver. Pero por otros momentos él decaía. Porque imagínese usted lo que es perderlo todo y encima estar enfermo. Solo imagínese eso. Y Job, en medio de sus enojos, le decía a Dios, Señor, pero ¿por qué me pasa esto si yo he hecho las cosas bien? Job sí estaba enojado con Dios, pero ¿por qué de Job se dice que fue un hombre justo? Porque con todo y su enojo nunca se alejó de Dios. Por eso yo les he dicho, enojado, no enojado, si quieres reclámale a Dios, claro que con todo el respeto que Él merece, porque Él es Rey. Si quieres, dile, pregúntale, Señor, pero ¿por qué me está pasando esto? No entiendo. Pero no se salga de lo secreto, no se salga, no se salga, no se salga. Porque en el día que usted se salga, ahí sí va a estar perdido. Porque ¿quién lo va a redarguir si no es el Espíritu Santo? ¿Quién le va a hablar? ¿Quién le va a convencer del pecado? ¿Quién le va a dar las fuerzas? Si usted se sale de ese lugar, entonces sí va a estar perdido. Y Jeremías encontró en el lugar secreto la solución para el desánimo que él tenía, para la tristeza que él tenía. El otro ejemplo del cual le quiero hablar es Eliseo. Eliseo fue un hombre, un profeta también. Y Eliseo fue un hombre que era conocido como un hombre de lo secreto. Eliseo, en los tiempos en que Israel estaba en guerra, fue prácticamente una estrategia militar para el pueblo de Israel. ¿Qué pasaba en ese tiempo? En ese tiempo venían los sirios a hacerles guerra a los israelitas. ¿Y qué pasaba? Como Eliseo era un hombre de los secretos, se metía en lo secreto y Dios le decía, el campamento de los sirios van a estar en tal lugar, así que ustedes tienen que irse por otro lado. Y lo hacían. Venían a otro lugar y Eliseo se metía en lo secreto y le decía, Señor, ¿dónde van a estar? En tal lugar van a estar. Y los israelitas se iban por otro lado. Y Eliseo fue usado como una estrategia militar en ese tiempo en el pueblo de Israel. Porque era un hombre de lo secreto, les decía las estrategias. Y así, de esta manera, Eliseo encontró en lo secreto la solución ante una guerra. Él encuentra la solución ante una guerra. Tal era la revelación que él tenía de parte de Dios, que el rey de Siria decía, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué pasa? ¿Por qué Israel conoce nuestros movimientos? ¿Por qué Israel conoce nuestras estrategias? Y por ahí uno dijo, es que lo que pasa es que ahí tienen un profeta, y ese profeta habla con Dios. Y este rey sirio lo manda a perseguir, y cuando ya lo tenía rodeado, viene el siervo de Eliseo y le dice, Señor, nos tienen rodeados, hay muchos carros, hay muchos soldados afuera. Y Eliseo, ¿usted cómo cree que estaba? Tranquilo, tomándose un cafecito. Estaba tranquilito. Entonces le dice, tranquilo, respire y cuente hasta 1000, respire y voy a orar por usted para que el Señor le abra los ojos.
Señor, le dice, abre los ojos de mi siervo para que él vea lo que tú estás haciendo. Y en ese momento dice que sus ojos fueron abiertos. Y lo que él pudo mirar fue, dice, gente de guerra alrededor y carros de fuego y gente en sus caballos. Él lo que logró ver fue el ejército del Señor que estaba con ellos y que eran mucho más grandes en número y en poder que el ejército del rey de Siria que venía por él. Entonces mire, Eliseo en el lugar secreto encontró la solución para una guerra que se estaba llevando a cabo en Israel, y Dios les daba las victorias. Ahora, amado hermano, déjeme decirle que nosotros también estamos en una guerra. Recuerde que Jesús dijo desde los tiempos de Juan el Bautista, que dice: el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. ¿Por qué dijo esto el Señor Jesús? Porque cuando Juan viene, en la antigüedad muy poco se veían los milagros y tantas cosas. Digamos que las batallas eran más físicas que espirituales, por así decirlo. Pero cuando Juan el Bautista viene, ¿qué pasa? Empieza a preparar el camino para que venga el Hijo de Dios, para que venga Jesús a establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Y entonces por eso dice, desde ese tiempo el reino de los cielos sufre ¿qué? Violencia, pero solo los violentos lo arrebatan. Desde ese momento empezó una guerra, amado hermano. Una guerra, porque el reino de las tinieblas no va a querer que el reino de los cielos se establezca aquí en la tierra. Y nosotros aquí estamos en una batalla, en una guerra, pero que solo la vamos a poder ganar si nos mantenemos en el lugar secreto. Es en el lugar secreto donde Dios nos va a dar las estrategias, donde Dios nos va a mostrar cuáles son nuestros enemigos, donde Dios nos va a mostrar qué es lo que está rodeando nuestra ciudad, qué es lo que está rodeando nuestra vida. Hace unos meses atrás yo me despertaba, amado hermano, en la madrugada y escuchaba unas voces así como volando, así, que pasaron como, pero así volando, eran unas voces. Y alguien me decía, quizá podrían ser brujas, me decía. Y eso no está tan alejado de la realidad. Pero yo escuchaba que pasaban así como volando. Entonces, mire, cuando nosotros nos mantenemos en lo secreto, Dios va a abrir nuestros oídos para escuchar aún lo que en el mundo espiritual se está moviendo, para escuchar y poder reconocer las voces extrañas que a veces nos quieren engañar, para mirar los principados que están en los cielos, que están en los aires y que están operando en nuestra ciudad, porque sí están operando, y para ver lo que está atacando nuestra vida. Pero mientras no entremos en lo secreto, amado hermano, los demonios, como le decía el viernes, estarán haciendo gran fiesta en el cielo, estarán bailando ahí en los aires y la iglesia dormida. Estarán los demonios ganando territorio y trayendo más refuerzos, y la iglesia sin siquiera saberlo. Yo quiero que entendamos, amado hermano, que esta ciudad es nuestra responsabilidad. Que hay demonios, que hay principados, que hay huestes de las tinieblas que están gobernando aquí. Pero que si nosotros somos hombres y mujeres de lo secreto, entonces Dios nos va a mostrar la estrategia, nos va a dar las armas y nos va a dar la victoria. Pero usted necesita hoy determinarse a ser un hombre y mujer de lo secreto. Y el último que le quiero hablar, amado hermano, nuestro Señor Jesús. Yo siempre cierro con broche de oro hablando del mejor de los mejores. Jesús, nosotros conocemos, Él vino a esta tierra en condición de hombre. Jesús era un hombre de oración, era un hombre de lo secreto, un hombre que después de predicar a multitudes, Él se apartaba y se iba a orar. Él se apartaba, se iba a una montaña, se iba al otro lado del mar y se iba a pasar ratos a solas con su Padre, con el Espíritu Santo. Y eso nos relata la Biblia, usted lo puede leer. Y Jesús era un hombre de lo secreto. Y sabe, Jesús encontró en lo secreto la respuesta a la necesidad que tenía la gente.
Venían los endemoniados, venían los enfermos, venían los lunáticos, venían los sordos, venían los ciegos, venían los oprimidos, venían los pecadores. Y Jesús les daba lo que ellos necesitaban. Y Jesús se movía conforme a lo que Dios le decía. Jesús era un hombre de lo secreto. Y Él logró llenar la necesidad que la gente tenía en ese tiempo. Estando aquí en la tierra, mire, y ese es el mejor de los ejemplos que nosotros podemos seguir y tomar. Jesús sí fue un hombre de lo secreto. Y logró suplir la necesidad que muchas personas tenían. Cuando se encuentra con esta mujer, aquella mujer que estaba ahí en Samaria, y esta mujer, nosotros hemos leído un poco y sabemos la historia. Esta mujer venía con un vacío tan grande en su alma, con una necesidad tan grande en su alma de ser amada. Solo Dios sabe cómo fue su niñez, cómo fue su adolescencia, pero el vacío que ella sentía le hacía buscar hombres. Se casaba con uno, no le funcionaba, se casaba con otro, se metía con uno, se metía con otro, porque su alma tenía un vacío muy grande, tan hondo era el vacío, que ninguno había podido llenarla. Y cuando tiene ese encuentro con Jesús, ¿qué pasa? Ahí tienen una conversación, pero cuando ella tiene ese encuentro con Él, siente ese impacto, tal impacto que dice que su alma fue saciada. Su alma fue saciada. Y ella de ahí ya no se fue a buscar más hombres. Ella lo que se fue a predicar. Fue a decirles: encontré al Cristo, encontré al Cristo, encontré al Cristo, encontré al que se nos había prometido que venía a darnos salvación. Y va y predica, y mucha gente luego se convierte. Entonces Jesús, al ser un hombre de lo secreto, al ser un hombre lleno del Espíritu Santo, viene a llenar ese vacío que esa mujer tenía. Mira, amado hermano, ¿cuántos hombres y cuántas mujeres tienen un vacío tan grande en su vida que se están refugiando en el alcohol, que se están refugiando en las parejas, que se están refugiando, en tanta cosa, en la droga, en todo lo que el mundo hoy ofrece? Pero si nosotros nos determinamos a ser hombres y mujeres de lo secreto, vamos a llegar con una palabra de Dios y ellos van a sentir ese vacío llenarse. Amén. Y no van a querer saber nunca de aquellas cosas. Amén. Entonces, mira, amado hermano, y así Jesús vino a suplir las necesidades de muchos. A Él dice que le traían, se enteraban de que Jesús estaba pasando por ahí y la gente decía: traigan a los enfermos, vamos a llevarlos para que el Señor los sane. Por ahí algún cieguito que escuchaba que Jesús estaba pasando por ahí empezaba a clamar y le decía: Señor, ten misericordia de mí. Y la gente los quería callar y él más fuerte gritaba. Y Jesús se detenía, venía, los sanaba. Venían los leprosos. ¿Y qué pasaba? Jesús venía, los tocaba, ellos eran sanos, eran limpios. Porque era un hombre de lo secreto. Y quiero recordarle lo que Jesús dijo: si nosotros creemos en Él, mayores cosas que Él haremos. ¿Por qué hay duda, amado hermano, en su corazón? ¿Por qué hay duda en su corazón? El mismo Espíritu que estuvo en Cristo, que buscó en lo secreto, es el mismo que está en nosotros. Es el mismo que nos hace la invitación de todos los días entrar en el lugar secreto. Es ahí cuando somos más llenos, es ahí cuando somos más equipados, cuando el Señor nos revela, nos da palabra y nos da todo lo que nosotros necesitamos y todo lo que la gente está necesitando. ¿Quién sabe si usted, amado hermano, haga volverse a alguien de su pecado? ¿Quién sabe si Dios lo quiera usar para que alguien se arrepienta del suicidio que quiere cometer? Entonces, amado hermano, lo último que le quiero decir es: si usted ya ha entrado en esa cámara secreta y si usted ya ha entrado en el lugar secreto y si usted sabe lo que es estar allí, manténgase allí. Si usted ha probado lo que es estar en la presencia del Señor, no se salga de ahí. Y el Señor
me lo repetía fuerte hoy en la tarde: no se salgan de ahí, no se salgan de ahí, no se salgan de ahí. Y no se conforme con solamente un poco, sino que vaya por más. Vaya por más, vaya por más. Porque hoy yo le he contado algunos ejemplos de hombres que encontraron la solución a sus problemas en el lugar secreto. Que los problemas que ellos tuvieron no los alejaron del lugar secreto, al contrario, los acercaron más a Él. Y si usted ya ha probado y si usted es gente de lo secreto ahora, no se salga de allí, porque Dios eso es lo que está requiriendo. Hombres y mujeres de lo secreto, donde Él les pueda revelar cosas y les pueda equipar para que establezcamos el reino de Dios aquí en la tierra. Y si usted todavía, amado hermano, no ha entrado en ese lugar, pues es tiempo que lo empiece a hacer. Es tiempo que lo empiece a hacer. Porque déjeme decirle, amado hermano, usted se está perdiendo de algo muy grande. Si usted todavía no ha entrado en ese lugar secreto, en esa cámara secreta, déjeme decirle que usted se está perdiendo de lo mejor que hay en la vida. Porque estar en la presencia del Señor es lo mejor. Estar en la presencia del Señor allí, cara a cara, hablar con Él, sentir su presencia, sentir su liberación, sentir su gozo, no tiene comparación con nada que el mundo le pueda ofrecer. Yo no sé, bueno, yo he contado mi testimonio, pero a mí, amado hermano, a mí el Señor me sacó del taras, como diríamos aquí. De allí me sacó el Señor. Y yo no sé a quién le contaba, pero a mí casi no me gustaba eso. Yo sí era discotequera y eso, pero así de esas octavas que dicen, a mí casi no me gustaba. Así salía a ver, así, con amigos, con los hermanos. Salía a ver, pero nomás era por ver. Pero un año justo, ese año antes de que el Señor me encontrara por su gran misericordia, justo ese año, hermano, todas las octavas me bailé, como nunca, hasta las 3 de la mañana, y el otro día tenía que madrugar a trabajar, porque en ese tiempo yo trabajaba en un almacén. Y así, hermano, con dolor, sin dolor, con sueño, sin sueño, me iba a trabajar. Y fue así, el último año, ya despuesito yo conozco de Cristo, y ya yo siempre digo que Dios vino a llenarme tanto que todo eso me fue así como arrancado. Pero yo digo que Dios me permitió quizá probar de eso, para que yo diga, para que yo testifique de que yo probé del mundo, de que yo probé de eso, y a mí nunca me llenó. Jamás me llenó. El estar en una discoteca era risas por un momento. Y yo siempre cuento esto que a mí me pasó, que yo entraba en el baño una vez yo entré en el baño de una discoteca, y yo me miraba en el espejo y a mí misma me hablaba y decía, ¿qué haces aquí? Si esto no te llena, esto no te hace feliz. Y salía y seguía lo mismo. Pero cuando yo conocí la llenura del Espíritu Santo, para mí fue lo mejor que me pudo haber sucedido. Nunca más tuve ganas de volver a una discoteca. La música esa que me encantaba se fue. Igual esas octavas nunca más me dieron ganas de volver. Y yo puedo testificar, así como un día dijo Salomón, he probado del mundo y he probado de Dios. He probado lo que es estar en las madrugadas allá, y he probado lo que es estar en el lugar secreto. Y algo sí tengo que decirle, que lo que el mundo me ofreció no es nada con lo que Cristo vino a darme. Que lo que el mundo me dio en ese momento, y yo busqué con desesperación, porque yo sentía un vacío en mi vida. Y lo que ellos me ofrecieron, lo que el diablo me ofreció, no es nada. Como dijo Pablo, es basura. Ahora yo lo veo así, y no tiene comparación. Como dice esta canción, no hay nada en este mundo que se compare a estar adorando, a estar doblando las rodillas en su presencia, a estar hablando con Él,
a sentirlo a Él, cómo me susurra, cómo me habla, cómo me quebranta, cómo me hace entender las cosas, porque a veces se cierra el entendimiento. Nada de eso tiene comparación con lo que Él puede darme en el lugar secreto. Por eso, amado hermano, si usted ha estado en el lugar secreto, no se salga de allí. Mire que es como yo a veces siento el sentir de Dios. Y yo a veces lo siento tanto que siento que el Señor ruega y nos dice: no se salgan de ahí. Por favor, no se salgan, que el bien es para ustedes. Ni siquiera el bien es para Dios, porque si usted no quiere, Dios levanta otro y punto. Pero el bien es para usted, es para mí. Amén. Y yo a veces siento como si el Señor rogara y dijera: no se salgan de ahí, no se salgan. Y a los que no han entrado, por favor, entren. Entren, ustedes no saben de lo que se están perdiendo. Ustedes no saben la paz, el amor que pueden recibir ahí, la restauración, el perdón que pueden recibir ahí. Entonces, amado hermano, el Señor ha puesto en mi corazón hablarles otra vez del lugar secreto. Porque aquí muchos ya lo saben, quizá para otros es algo nuevo. Pero como yo le digo, con dolor, sin dolor, con ánimo, sin ánimo, con pecado, sin pecado, no se salga de ahí. Póngase sobre sus pies, amado hermano. Cierre sus ojos.